Hola, ¿qué tal amigos de Rock con Madre? Me encuentro acá con mi tocaya que se llama Adriana Martínez Falcón. Ella es fundadora y miembro de Deer, que es la única banda alternativa con origen mexicano en Hong Kong y pues la primera en iniciar, digamos, su carrera en dicha región. Mezclan sonidos industriales, un poco de trip rock, la poderosa voz de mi tocaya Adriana Martínez y los sintetizadores de Miguel Bastida. Ambos pues han sido muy resilientes, han salido adelante con su proyecto y yo la verdad es que lo acabo de escuchar y me parece una propuesta bastante interesante. Creo que hacen falta personas así de valientes al hacer este tipo de música que tiene que ver con el lado oscuro, que tiene que ver con un lado B humano. Es muy curioso, ¿no? Aparte porque también Adriana es profe y etnomusicóloga. Entonces imagínense pues toda la academia que trae detrás Adriana para crear su música y bueno, Miguel Bastida ni se diga. Pues bueno, ahora platiquemos acerca de DIR. Me gustaría, Adriana, que tú, evidentemente como fundadora de DIR, nos contaras un poquito de contexto de tu agrupación, bueno, de este dúo, básicamente para que la gente sepa un poquito más de ustedes. Claro, claro. Bueno, soy Adriana, nací aquí en la Ciudad de México, soy etnomusicóloga, salí de la UNAM. Estudié sinología, que es como el estudio de música china, primero en el Colegio de México, luego fui a estudiar en Beijing, después en Hong Kong, y así es como inició Dear. Dear inició porque tuve que ir a estudiar un doctorado en Hong Kong y mi pareja de toda la vida, Miguel, eh, tomó la decisión de vida de que continuemos juntos y que continuemos en Hong Kong. Y yéndonos allá, fue que iniciamos el proyecto en 2013, un poco improvisando. Nosotros somos de formación clásica, entonces queríamos hacer algo que no fuera clásico. Entonces empezamos a tocar guitarra, a hacer improvisaciones y a partir de ahí pues empezamos a tocar en diferentes lugares y foros pequeñitos en Hong Kong y, y el proyecto poco a poco empezó a crecer y empezó a ser más interesante, empezamos a aprender muchas cosas, empezamos a tomarlo más en serio y bueno, desde entonces hasta acá hemos continuado con el proyecto desde Hong Kong y es la segunda vez que venimos a tocar a México, entonces estamos muy felices de estar por fin aquí de nuevo. Wow, qué bonito. Aparte, imagínense, es una historia de amor, pero también, como les decía, de mucha fuerza para dejar tu lugar común, para dejar lo cotidiano y arriesgarte por algo que te gusta, arriesgarte por un sueño y también apostarle a la música, ¿no? Que ya de por sí también es un salto de fe, pero que evidentemente han sabido sortear muy bien. Y bueno, déjenles cuento que Deer se va a presentar este 8 de agosto en Puebla, Foro Museva. El 10 de agosto van a estar en el Club del Rock and Roll, acá en la Ciudad de México, los vamos a recibir como merecen. Van a tener en esta fecha de la Ciudad de México DJ sets de Luisa Iglesias y Oli Flip. Entonces, Claro. bueno, entonces para que lo tengan ahí pendiente, muchachos. Y bueno, yo quiero hablar, Adriana, precisamente de, pues que deer en español es ciervo y ustedes lo llevan en sus presentaciones, ¿no? Por ahí Miguel es quien tiene la máscara, ¿no? Claro. Y es una figura de poder, incluso ha llegado a considerarse sagrado. Simboliza Sí. sabiduría e instinto por su habilidad para encontrar caminos alternativos, ¿no? Siempre tiene como cómo darle la vuelta y es una representación fiel de lo que son. Yo quiero preguntarles entonces qué papel juega la intuición y el instinto en la evolución de su sonido y estilo. Creo que, creo que es una pregunta bastante linda y creo que tiene que ver por la parte justamente de un salto al vacío, ¿no?
cuando tienes más o menos certero que cómo es que va sucediendo las cosas, o sea, estuvimos, pues sí, haciendo nuestra carrera como músicos aquí, pero era música clásica y ya sabíamos más o menos cuál era el ABC, hacia dónde teníamos que ir, si queríamos tener un trabajo o si queríamos continuar con esto, ¿no? Ya teníamos un poco de idea, y gente conocida, etcétera. Y de repente, pues decir, no lo vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer en Hong Kong. Y y no, ni siquiera haber planeado tener una banda en Hong Kong, ¿no? Todo fue una parte, sí, como dices, un poco de que la vida te va llevando a esos caminos y eh, es chistoso porque sí, tienes que usar mucho la intuición para poder afrontar todo lo que se viene, porque después de eso, como que todo el aprendizaje que empiezas a vivir en ese proceso eh, es, es a veces muy duro, a veces muy satisfactorio, pero sí, es básicamente abrir un nuevo camino, porque no hay nada detrás ni nada delante de ti. Básicamente lo que vas construyendo tú. Y es chistoso porque la comunidad de músicos en Hong Kong pues es bien chiquita y es chistoso porque hemos hablado un poco de que Hong Kong hay una separación como de la gente que es china y la que es no china y la que es asiática y la que no es asiática. Entonces de repente para sobrevivir en esos ambientes como un poco más hostiles y como menos familiares, forzosamente la intuición tiene que ser usada. Y eso, bueno, en el plano de la gestión como de tu proyecto, porque ya en la parte incluso de la composición y la parte de la creación musical, uff, es, creo, fundamental. O sea, no sé todavía explicarme cómo es que han salido varias canciones. O sea, ya están aquí, ya las puedo escuchar, ya las puedo ya tenemos, ya las lanzamos, ya están ahí, pero todavía pensar en el proceso de cómo fue cada canción, es que fueron procesos como de, también de mucha intuición, de estar redescubriendo, porque yo soy etnomusicóloga, no soy compositora, entonces de redescubrir una parte de que a lo mejor estaba ahí creativa de mí y que no la había explotado, ¿no? De esa manera, es un poco vital para yo creo que para la creación artística. Sí, y me parece algo muy bello porque tú no nada más lo haces desde un lado incluso de crítica, de resistencia, tus letras son así, ¿no? Son fuertes, son crudas, sino también lo ves desde una parte cultural y lo mencionas en este primer acercamiento, pues porque la etnomusicología es precisamente esa área académica que comprende pues estos enfoques de estudio de la música que son culturales, sociales, materiales, cognitivos, biológicos. Y es súper interesante, ¿no? Que tú teniendo toda esta formación hayas hecho una banda pionera, ¿no? Un dúo pionero que tiene que ver con el rock, con también un género que pues en todo México y en todo el mundo, supongo, es relegado, ¿no? Y aparte tú experimentas con todo, eso yo creo que también lo hace súper, súper interesante. Y como les mencionaba, Mm. pues la música de Dir es muy provocativa, es muy fuerte, es oscura. Y hablando de la oscuridad, ¿crees que la oscuridad es necesaria para apreciar la luz en la vida? Porque también yo veo algunas veces esa dicotomía en sus canciones, ¿no? En sus letras. ¿Cómo exploran a lo mejor esta dualidad? Que es un tanto cliché, pero que es muy interesante, ¿no? Entre la luz y la oscuridad en su trabajo. Sí, claro, sí, claro, o sea, sí, tal vez lo vemos ahorita como un cliché porque ya ha pasado tanto de la historia de la humanidad de muchos conceptos que nacen del contraste luz-oscuridad, ¿no? Del yin yang, de los chinos, o el claroscuro barroco, ¿no? O sea, como que hay muchas referencias del juego de la luz y la oscuridad como en el arte, y como que ya a lo mejor ya hasta nos parecen obvios. Pero me parece que aunque hago
música que tiene que ver con una parte quizá oscura y no, no totalmente como optimista y no hablo mucho sobre el amor y estas cosas. Em, Aún así siento que hay una carga de como de belleza, de intentar ver incluso en la parte oscura lo que puedes aprender, lo que puedes criticar y de lo que puedes valerte para ser fuerte, de lo que necesitas para saber, porque en general nosotros no aprendemos de las cosas buenas. Es muy triste que los humanos no aprendamos de las cosas buenas que nos pasan y de las experiencias chidas que vivimos con otras personas, sino aprendemos más de lo malo, muchísimo más. Y hablando de la oscuridad, creo que existe en el arte, pues porque te hace llevarte ese contraste como de esto, esta bondad no existiría si no existiera esto otro, pero también em, creo que es una parte necesaria donde también se puede encontrar belleza. Y nosotros, por ejemplo, hicimos una canción que se llama Wailing Wood, que habla sobre el Bosque de los Lamentos de Dante Alighieri, y es una obra que es de la Edad Media, pero es curioso porque habla el Bosque de los Lamentos es el lugar donde llegan las personas que fueron, él lo describe, las personas que fueron agresivas consigo mismas. Digamos que Kurt Cobain debería estar ahí, ¿no? Entonces, curiosamente, hay tanta belleza en la poesía y en la forma en la que él describe el bosque y cómo se lo está imaginando, porque hay algo que nosotros, bueno, que hasta hace poco no, la gente no sabía, que es que muchas de las imágenes de lo que la iglesia le transmite a la gente, como por ejemplo sobre el infierno y las imágenes del infierno y la iconografía sobre el infierno, vienen de referencias de Dante Alighieri. Entonces, ¿cómo fue que él se fue imaginando todo los círculos del infierno y cómo los va describiendo, como si la estuviera viviendo en ese momento? O sea, como cuando tú lo lees, es como o sea, realmente ves las imágenes, o sea, en tu cabeza, te lo vas imaginando todo. Y eso es de tanta belleza y de de que una persona que maneja el lenguaje, que sabe escribir, que sabe plasmar eso y que quiere plasmarte el horror de ser agresivo contigo mismo, te lo está plasmando ahí. Y yo creo que eso es algo que siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado encontrarle a todo eso que a lo mejor puede ser, la gente lo ve negativo, la gente lo ve oscuro, pero hay algo en el arte, se trata como de explorar esa oscuridad y ver la parte de belleza que está ahí. Y es cuando te das cuenta que la complejidad de lo bello no radica nada más en lo feliz y en lo que nos provoca placer, sino también en las cosas como esa. Em, y yo creo que parte de la música que hacemos es justamente parte de ahí, el ver la belleza en todo, ¿no? Incluso en lo, pues en lo que pareciera oscuro. Sí, sí, aparte, mientras ustedes escuchan estas canciones de Dear MX, así los pueden buscar en Spotify, uno se va imaginando, precisamente como Adriana lo menciona, es un poquito crónica la manera en la que nos hace sentir que hay algo mal en el mundo, ¿no? Sentir que a lo mejor debemos cambiar algo interno, ¿no? Hay canciones que tienen que ver de eso, desde lo personal, pero también otras que tienen que ver con el sistema, ¿no? Con las cosas que están aconteciendo en el mundo. Y por eso es una propuesta, les digo, bastante interesante. Y bueno, propuesta, no, un dúo, o sea, un dúo que ya tiene años y que es muy interesante incluso que nos cuente esto de la oscuridad como etnomusicóloga, ¿no? La luz, la oscuridad, esas referencias de libros, porque pues nos habla de algo, nos replantea, ¿no? Muchas veces qué es lo bueno, qué es lo malo,
qué es cliché y qué no, ¿no? Entonces creo que pues sigamos platicando de esto, Adriana. En Sí. esto de Hong Kong, ¿no? O sea, ustedes están residiendo ahí en Hong Kong, ahorita están en México. Y esta parte cultural también es bien importante, ¿no? De qué manera la vida en Hong Kong ha cambiado o ha hecho que su perspectiva sobre la música y el arte cambie, se transforme. Me comentabas en la primera pregunta muchas situaciones, circunstancias que han pasado allá, pero cuéntame cómo ha revolucionado en ti personal, profesionalmente, este lugar. Em, Hong Kong es un lugar que nos ha enseñado mucho. Como te decía, a veces de manera agresiva, a veces de maneras más sutiles, a veces de buena manera y a veces de mala, ¿no? Pero yo creo que en la primera parte de cuando estábamos creando lo de Dear, pues fue como el primer EP que se llama Portraits, que es justo retratos, habla un poco de los retratos de Hong Kong, de cómo, del retrato del migrante, el retrato del niño, el retrato de la persona mayor y el retrato del empresario. Así están. Y cada canción representa un retrato. Y todo eso tiene que ver con nuestras experiencias en Hong Kong, como migrantes, como personas que convivimos con otros seres humanos que tienen ideas diferentes y que contrastan con las nuestras. Siempre estamos en constante autocrítica. Eso es algo que nos pasa, que me pasa todo el tiempo, que siento que hay cosas en las que creía fervientemente y en las cosas que decía, pero ¿por qué creo en esto, no? ¿Y por qué, y por qué pienso así? Y que de repente cuando te miras en el espejo del otro, es cuando te das cuenta que hay muchas cosas que damos como por hecho y que no. O sea, que en el otro lado del mundo lo ven de maneras distintas. Y viceversa. También ellos como que todo el tiempo las personas que conviven con nosotros como que es como sorprendente un poco para ellos porque no hay una comunidad grande de mexicanos, o sea, no estamos hablando de Estados Unidos, por ejemplo, donde la comunidad latina y mexicana es grandísima. En Hong Kong no hay tantos mexicanos, no saben ni siquiera a veces qué es México ni dónde está México. Entonces, de repente, al tú estar ahí y moverles como su sistema de creencias, como que de repente también para ellos es como choqueante un poco. Pero, pero vaya, o sea, todo eso en la música te nutre en el sentido de que hay tela de dónde cortar como para hacer la primera parte que fue la creación. Y después, pues, aprender sobre la gestión, cómo se hace música allá, o a qué tenemos acceso, a qué no. Hay cosas a las que se tienen acceso mucho más fácilmente en Hong Kong que en México. Y entonces hay maneras de hacer las cosas y es todo empieza a cambiar. O sea, pues en México veías como tus amigos que tenían una banda hacían esto y quizá esto y quizá esto. Y pues en Hong Kong eso no funciona, no hay nada. Entonces a ver, si no hay nada para nosotros y Hong Kong no nos puede ofrecer nada, pues aprender a gestionarte y aprender de las mismas bandas asiáticas, de ver cómo hacen ellos su escena, cómo intentan sobrellevar esto. Y además de todo, pues creo que la parte musical no ha influido demasiado porque sí siento que la música de Hong Kong hasta este momento no me ha parecido interesante, pero me parece más interesante todo lo que me ha movido y todo lo que he aprendido a partir de vivir en Hong Kong.
y creo que eso sí se ve reflejado en la manera en la que hacemos música y cómo componemos, cómo hacemos las primeras lecciones de producción y grabación, pues las tuvimos en Taiwán con un productor taiwanés. Entonces, sí, a lo mejor y si yo no he trabajado con una persona mexicana, entonces a lo mejor si empieza a trabajar conmigo, probablemente me empiece a decir como, ¿por qué haces esto? O ¿por qué? No sé, no lo hemos hecho, pero sí te puedo decir que varias cosas de las que hemos aprendido, lo hemos aprendido allá. Entonces, sí, es todo, yo creo que eso es eso más que la influencia de sonido, de composición. Yo creo que es esa parte, lo que se queda de Hong Kong con nosotros. Y como artista, yo creo que también vale mucho el proceso, tus emociones que tengas durante ese proceso y cómo lo recibe la gente, ¿no? También esa retroalimentación. Pero que a pesar de, como dices, las dificultades, las adversidades que han atravesado en Hong Kong, se han presentado en muchos festivales, se han presentado pues en México, en su lugar de origen, esta es la segunda ocasión. Y eso habla también de un interés, ¿no? Tanto por parte de la escucha como también por parte de ustedes de que agarran las riendas, ¿no? De ese destino y ustedes lo comandan, ustedes hacen que valga la pena, ¿no? Quizás que se gestione de la mejor manera para ustedes. Y no sé, me hizo acordarme mucho de esta película, creo que sí es esta película que se llama Vidas Pasadas, ¿no? Cómo tú también te vas fragmentando entre donde viviste y donde creces, cómo cambias tú también como persona. Evidentemente también tu trabajo va a cambiar y esa es la normalidad, no es como que sea extraño, sino este es el momento, en este momento esta es tu realidad, su realidad y creo que también Claro. aprender de eso, de no verlo con extrañeza, sino como algo que el mundo es así, ¿sabes? Sí, sí, sí. De hecho, pues sí, cada vez es más interconectado todo en este sentido. O sea, cada vez es más difícil que no te toque la globalización. Cada vez es más difícil que una persona se aísle. No es el siglo XVI, o sea, no estamos hablando de que van a venir a descubrir algo como totalmente extraño. Pero sí es cierto que si bien no es tanto el contraste, pero sí hay como, si notas que tú ya no eres la misma persona que se fue. Eso es algo un poco extraño. Sí, sí, puedo, bueno, no sé si puedo entenderlo completamente, pero claro que mientras escucho estas palabras lo puedo imaginar. Imagino todo el proceso y debe ser cansado, desgastante, pero también maravilloso, como decías, en esa oscuridad encontrar la belleza. Bueno, ahora Claro. hablamos de esta canción que es Human, que es, digamos, la más reciente que han sacado y que habla de la inteligencia artificial, de eh, cómo toda la vida está fragmentada, digamos, está filtrada por la inteligencia artificial, ¿no? A mí me gustaría mucho saber, pues, la postura que ustedes tienen y también cómo gestionar esta inteligencia artificial, ¿no? Que ya está dada también. Sí, mira, la parte de la idea de la inteligencia artificial fue de estar platicando con un amigo que nos estaba explicando, pues que había una tendencia creciente en el uso del arte como para hacer creación con inteligencia artificial y que lo estaban usando en la pintura y lo estaban usando en la música, en video, etcétera. Y ya teníamos un amigo que nos había hecho como arte con inteligencia artificial, que es un poco extraño. A mí me sigue pareciendo un poco extraño, pero bueno. O sea, como que después de eso, como que exploramos con algún software de música, pero realmente los softwares de música, honestamente,
para un músico es lo más aburrido. Porque si tú eres un músico formado, tienes todas las herramientas para poder ejecutar ciertas cosas o para poder hacer ciertas cosas. Entonces, el que una computadora como que te resuelva todo eso y luego a un camino que a lo mejor no querías, como que es aburrido. Así como de, sí, pero así no lo quería. Entonces, como que, y no, se me hace muy aburrido. Dije, bueno, vamos a ver cómo incorporamos la idea de la inteligencia artificial, porque después de eso, pues, fue lo de la huelga de, la famosa huelga de escritores y cosas así, que estaban, pues, que ahora ya se ha vuelto una discusión ética, ¿no? Sobre cómo usarlo, cuándo usarlo, por qué usarlo, justificar por qué usarlo, etcétera. Y a mí me resultó un poco, me resulta un poco ingenuo cuando la gente dice es que la inteligencia artificial va a reemplazar a las personas en el sentido de que, pues sí, o sea, está reemplazando a las personas, pero porque las personas están encaminando la tecnología hacia un lado oscuro. En realidad la inteligencia artificial tendría que ser una herramienta para resolver ciertas cosas con mayor eficacia, no para deshumanizar. Y la deshumanización es, yo creo que el gran meollo del asunto de la inteligencia artificial. Y de ahí que me pregunte yo, pues que hay una pregunta filosófica universal que es como el, ¿qué es el ser humano? ¿Y qué hace el ser humano ser humano? Y cuando vi esto, me puse a tratar como yo como humana de imitar un chat de inteligencia artificial. Y así fue como se creó la letra de Human Backslash. Teníamos ya la música, pero no había algo con lo que pudiera conectar esa música con una letra, porque Dios decía, no, es que no, esto no va por ahí. Y cuando nos dieron la cosa de la inteligencia artificial, dije, sí, esto es lo que necesito. Necesito imitar un chat de inteligencia artificial y necesito preguntarle a este chat que yo inventé qué es ser humano. Y entonces, así fue como salieron las frases. Y si tú escuchas la canción, pues son frases como de programación de una computadora intentando responderte una pregunta humana. Entonces, me pareció un ejercicio súper divertido y me gustó. Y además quedó como mucho más agresivo y más como la música fuerte. Porque sí, porque se me hace como, como algo que se tiene que decir fuerte, que se tiene que gritar, que se tiene que decir así. Ahorita todo es ligero, todo es, todo lo que me parece así como todo es con algodones, todo es disfrazado, todo es muy artificial. Y creo que esta era la manera correcta de decirlo, bueno, yo creo. Y así salió Human Life. Sí, ustedes tendrían que escucharla e incluso en vivo, me parece también muy divertida, como también los sonidos se compaginan como para bailar y empujarte entre todos y eso, o sea, es sentirla, ¿no? Es apropiarse también de esas canciones, hacerlas, llevarlas a un plano tuyo, ¿no? De reflexión y creo que eso tiene mucho contenido, mucha esencia sus canciones. Mira, hay mucho de qué hablar, tenemos 10 minutos, pero pues me gustaría mucho también tocar el tema de la curiosidad, cómo impacta en sus creaciones, porque por ahí la canción de Rowling sé que habla acerca de este escarabajo pelotero y que tú investigaste tal cuál es esta incidencia, ¿no? Del escarabajo, qué simboliza y es como de la permanencia y el cambio continuo, ¿no? De cómo va girando, digamos, todo esto. Y quiero preguntarte esto, cómo impacta esta curiosidad en su proceso?
creo que o sea, en específico, por ejemplo, de la canción del bowling, eh, la parte que me pareció maravillosa de todo esto fue cuando terminó pandemia y queríamos hacer como música, em, yo quería hablar como del planeta, porque con la pandemia todo el mundo estaba hablando de cosas de sí, vamos a echarle ganas o sí, el mundo es una porquería y como que todo se veía desde la parte humana y no nos, ni siquiera con esto que pasó, la gente se da cuenta de lo que está pasando alrededor en el planeta. Y esto me llevó a recordar una clase que tuve justo en la clase de historia de la música, que estábamos hablando de culturas antiguas y que estábamos hablando de la cultura egipcia. Y me hizo que me acordara de la parte del inframundo y de la parte de en el Bajo Egipto era cuando fue el tiempo en donde se inició el culto al escarabajo. Y el escarabajo, eh, si no mal recuerdo que se llama, le llaman kepir, es como una imagen que tiene muy antigua, muchísimo más antigua que en el Alto Egipto, sobre el sol. Y, y algo que me pareció interesante es que ellos creían que el sol lo iba empujando uno de estos escarabajos peloteros por el cielo y lo llevaba al inframundo y lo traía de regreso. Y me dio como, o sea, me puse a pensar, pues que para empezar, ¿cómo le das ese valor tan especial y tan importante? Porque es una cultura agrícola y obviamente se rige con el movimiento del sol. ¿Cómo darle una importancia tan grande a un escarabajo? Para Ujú. empezar, ¿no? Porque existe el totemismo y las cosas, y que sí, las águilas, me hablaste del venado y todo esto, pero ¿por qué el sol? ¿Por qué el sol específicamente con el escarabajo? Que es un animal pequeñito, 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 pero que al observarlo es tan poderoso porque puede apilar y apilar y apilar y apilar bolitas de excremento por todo el desierto. Entonces, eso habla de la observación humana, de lo que ya no hacemos actualmente. Observar a un animal por tanto tiempo y decir, ah, sí, es que esto es lo que está pasando en el cielo. Y darle una connotación religiosa, mítica, ¿no? Y, y me pareció que es lo que es, son de esas historias que hace falta revivir y hace falta eh, replantear en esta modernidad, en donde todo gira alrededor de los humanos, en donde todo gira alrededor del yo y del cómo me veo y cómo me modifico y cómo me perciben, y no de lo que es tu entorno. Me pareció una historia súper bonita y además adentrarte en toda la mitología egipcia, empiezas a encontrar un montón de lógica en por qué pensaban esto y hasta, es que a mí me da tanta emoción que hasta se me quiebra la voz porque se me hace tan bonito que los humanos, pues, no sé, que pueden ser a veces horribles, pero que de repente tengan estos como, ¿sabes? Estas puntadas que hacen que todo te cambie, que sea increíble, ¿no? Que digas, ah, mira qué bonito el universo y qué bonita, qué bonito el planeta y qué bonitos los animales. No sé, y, esa curiosidad, este, fue como que lo que movió ese tipo de historias fueron las que movieron ese es justamente ese EP
que se llama Fables of Humanity and Modern Nature, que habla justamente de fábulas de la Tierra y cosas que me fueron sorprendiendo justamente de este planeta. Y solamente hay dos canciones que son como la representación del humano, que una es muy oscura, In the Name of, y la otra es mucho más personal y mucho más como, como, como quizá hasta religiosa, si lo puedes ver como de fe. Y lo demás es la naturaleza y como el planeta. Y creo que me gusta hablar de esas cosas porque siento que la mayoría de personas ahorita están muy ensimismadas en el sí mismo, en el amor, en el sexo, en todas estas como pasiones bajas y que mueven a los humanos y que sí, está chido. No tengo nada en contra de eso, pero a mí no me nutre eso. A mí no me deja nada hablar de eso. Y creo que por eso es que mi curiosidad va hacia otro sentido siempre. Y eres muy sensible y se nota que te apasiona esto, que te gusta. O sea, imagínate, si yo te veo aquí desde Zoom, no puedo imaginar también cómo es su presentación en vivo, ¿no? Cómo lo disfrutas, cómo tú también te apropias de tu propia música en diferentes contextos, en esta ocasión en México.